Para mí es una gran oportunidad de poder hablar con ustedes, con pastores y em, teólogos sobre este tema del Espíritu en el Antiguo Testamento. Yo quisiera que primero hablar del presente del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ya dice en el Antiguo Testamento, dice muy claro. En el Antiguo Testamento nos encontramos al Espíritu Santo desde la primera página, ¿no? Allá dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, ¿no? O se dice, y Dios le llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Eso era Bezalel para hacer sus obras, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, actuaba a hechos, pero no aún habitaba permanente en hechos, ¿no? El Espíritu Santo era como un visitante, un huésped divino, un poderoso, pero pasajero. Sin embargo, ya entonces había algo prometido que llegaría más, más largo, más permanente, ¿no? Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se cambió eso, ¿no? Que y Ezequiel prometió que infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedecen mis leyes, ¿no? Y después en Juan, en el Nuevo Testamento, dice, vive con ustedes y estará en ustedes. Eso significa todo lo que Dios hace en el ser humano lo hace por medio de su espíritu. Y ese espíritu comienza en el corazón, renueva el pensamiento y nos capacita para hacer el bien que nosotros jamás podríamos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y el espíritu no solo cambia nuestro comportamiento, cambia nuestro ser. El espíritu transforma no solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Hermanos y hermanas, pastores, cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hay un pasaje que nos hace detener un momento que algo nuevo empieza. Un rey, espera, ¿cómo funciona mi presentación? Um, Acá, esperan, tengo que, disculpa. Um, Desde ahora ven, ¿no? Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios. No es solo un cumplido, es una revelación, es el primer momento en la Biblia donde se dice expresamente, el Espíritu de Dios está en un hombre. Hasta ese momento en el Antiguo Testamento leemos, el Espíritu vino sobre él, porque aquí dice en él. Es una cesura, eso es un cambio de rumbo, un signo perfecto. Em, en José comienzo algo que allá su cumplimiento es en el Pentecostés. Él es como un portador anticipado de la iglesia, un hombre en quien el Espíritu de Dios ocupa morado antes de Cristo, como señal de lo que Dios hará cuando su Espíritu sea derramado sobre todo carne. Y José no era perfecto, ¿no? Era joven, impulsivo, quizá un poco orgulloso, contó sus sueños sin saber cómo impactarán a otros. Y sin embargo, justamente este joven fue desde el principio un hombre del Espíritu, porque Dios le hablaba en sueños, los sueños, esa es la lengua del Espíritu.
Antes de que el Espíritu habitara en sus personas, él hablaba a hechos en imágenes, en visiones, en símbolos. José fue receptivo a ese lenguaje de Dios, vio lo que nosotros no veían, oyó lo que otros no oían y guardó en su corazón lo que Dios le mostró. Ese es un patrón espiritual. Quien lleva el espíritu, él es probado antes de ser usado. Entre promesa y cumplimiento está la escuela del espíritu, el desierto, la profundidad, la visibilidad. Pero el espíritu no abandonó a José. Estuve con él en el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión y donde quiera que José, disculpa, estaba, hubo gracia y éxito. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida, hay luz, hay esperanza, incluso la oscuridad. Y el Espíritu revela el futuro, ¿no? Cuando el faraón sueña que vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez, no es historia al azar, ¿no? Es momento profético. Dios revela sus planes mediante el Espíritu y José es el vaso, ¿no? José dice al faraón, no soy yo quien puedo hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y pienso eso es muy importante, que el Espíritu Santo es en nosotros, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo, es Dios que está en nosotros, ¿no? Ese es el espíritu de la humildad. El espíritu da revelación, pero no hace orgulloso. Revela futuro, pero dirige la gloria a Dios. Y así José se convierte en boca de Dios para su tiempo. Y podemos ver en el José una persona que también tenía una capacitación con el Espíritu Santo, ¿no? José no solo recibe revelación, sino también sabiduría. Él no solo sabe lo que viene, sino cómo reaccionar. Muchos reconocen lo que está mal, pero solo el Espíritu Santo nos da sabiduría de cómo hacerlo bien. Muchos pueden analizar, pero solo el Espíritu Santo capacita para actuar. El faraón lo reconoce y dice, le dijo a José, ¿no? Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Aquí se muestra una verdad profunda. La sabiduría es obra del Espíritu, no inteligencia, no experiencia, sino el Espíritu que guía, recuerda, ordena. José no es promovido, ¿no? No sé, de la universidad o algo así, em, sino por inspiración divina. Se convierte en administrador de la cosecha, un hombre que guarda provisión mientras otros aún duermen. También eso es un símbolo profético. La iglesia está llamada a poner provisiones espirituales en los tiempos de abundancia para que cuando venga la escasez haya pan para el mundo, no para nutrirse a sí misma, sino para preservar vida. José es un salvador para las naciones. Cuando llega la hambruna, personas de muchos países vienen a Egipto buscando grano y encuentran gracia, porque José abre los graneros. Lo que él había recibido en el Espíritu lo da ahora. Él no retiene el pan, lo reparte.
Esa es lo fruto del Espíritu, dar, no acumular, servir, no dominar, vida, no poder. Así, José se convierte en una imagen de Cristo y simultáneamente en una imagen de la iglesia que está lleno del Espíritu. Cristo, el verdadero José, también fue rechazado, venido, humillado y por el Espíritu exaltado por salvar al mundo. Así, José se vuelve tipo de la iglesia llena del Espíritu. Él está proféticamente para lo que en nosotros se ha vuelto realidad, ¿no? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y muchas gracias para este tema de este encuentro, para este congreso que me ha dado la oportunidad de reflexionar mucho qué es un aviamiento para la cosecha. Y como con este tema, con el Espíritu Santo, yo veo por medio de José, por por la lectura de la Biblia, que José recibe el Espíritu de Dios, gracias a Dios, y ese es como el empiezo, como la vivificación por el Espíritu, así empieza un avivamiento, ¿no? Así se ve muy claro. Y segundo, José se convierte en un instrumento de Dios para salvar vidas. Em, y eso es como una preparación, el Espíritu Santo que entra a nosotros y este agua de vida sale por medio de nosotros por afuera, ¿no? Y yo veo como ese dos puntos muy importante por el aviamiento, por la cosecha, que el Espíritu nos da como la vida y nos prepara para la cosecha. Y el Espíritu Santo es como un renovador de misión y llamado a la cosecha. Queridos hermanos, hermanas, cuando hablamos de aviamiento para la cosecha, entonces hablamos muy claro sobre el fondo de la misión, porque donde actúa el Espíritu de Dios nunca ocurre solo renovación interna, sino siempre también movimiento hacia afuera. El Espíritu no reúne para acumular, Él enciende para enviar. José fue lleno de espíritu no para tener una experiencia religiosa, sino para preservar vidas, la vida de muchos. Dios, quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas, dice muy claro en Génesis 45:5. Ese es el latido del corazón de toda misión impulsado por el Espíritu. El Espíritu nos envía para que otros vivan. José es la imagen de una iglesia que no vive para sí misma. Fue granero de la gracia en una época de sequía. Abrió sus almacenes mientras otros tenían hambre. Y precisamente eso es el llamado del Espíritu para la misión hoy. Antes de que el Espíritu envíe a la iglesia, la llena, ¿no? O sea, antes que el Espíritu envíe a la iglesia, llena la iglesia. Antes que la mueva, le transforma. Misión sin espíritu es activismo, pero espíritu sin misión es estacionamiento. El Espíritu Santo no es posesión, es impulso. No es queda en nosotros, nos lanza hacia afuera. Como Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, hasta Suiza.
Ese es el mandato, pero también la promesa. El Espíritu no reposa en nosotros, fluye a través de nosotros. La iglesia no es estación final, es para de movimiento divino. Por eso, cuando el Espíritu viene, siempre nace misión. Y cuando misión ocurre, entonces solo puede ser por el Espíritu. En Suiza, nosotros tenemos muchos así discusiones, qué es misión, cómo podemos estar juntos y trabajar y hemos trabajado mucho juntos entre nosotros, entre las iglesias, misiones y este Atom es como una explicación qué es misión de Dios. Se ve como 5 aspectos de la misión, pero todo que hacemos es se va a ir a Jesús y de Jesús por afuera. Y para nosotros eso es muy importante. Y hay ahora un gran acuerdo en Suiza entre iglesias y misiones y nos apoya mucho este convenio o esta explicación aquí, que cualquier cosa que hacemos, hay misiones que se trabajan por la justicia, otro es una iglesia que le importa mucho el discipulado, o a otros le importa mucho la evangelización, pero finalmente solamente es misión de Dios cuando se guía a Jesús, ¿no? Es ese, como el camino es llegar a Jesús para entregar la vida a Jesús. Porque sin este aspecto, em, como no funciona la misión de Dios. Y ese tenemos que respetar. Em, para final, que podríamos juntos leer estas palabras de aliento, ¿no? Al final, ese es como el texto de Joel y yo quisiera leer con ustedes, ¿no? Alégrense, hijos de Sión, recógense en el Señor sus Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de la primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite y les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, y que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Por el final quiero orar con ustedes. Oramos. Que esta promesa de Joel se cumpla en nosotros y por nosotros. Que el Espíritu de Dios se derrame, que nosotros seamos canales de vida, esperanza y transformación. Que Dios los bendiga abundantemente, que este tiempo de encuentro sea el comienzo de algo grande en su cosecha. Amén. Muchas gracias. Am, espero que me han entendido mi suizo español. Muchas gracias, gracias al siervo de Dios que nos ha traído en esta tarde. También quisiera hacerle una pregunta. Sí, ¿Cuándo claro. fue, ¿Cuándo fue la primera vez que se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
Ya. Also en la primera página, ¿no? De Ruach llegado a la tierra, ¿no? Esa es la primera vez que está en la Biblia, el Espíritu Santo, also, en la creación del mundo, llegado también el Espíritu. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia o es que no la hay sobre el actuar del Espíritu Santo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Sí, also, como normalmente el Espíritu Santo ha estado sobre las personas y solamente ha estado temporalmente em, eh, con las personas, ¿no? En situaciones, dado la oportunidad de hacer algo es excepcional o algo muy especial y dado un esfuerzo a algo, pero se ha venido y se ha ido. Y en el Nuevo Testamento se entra a nosotros y estamos como en nosotros con el Espíritu Santo y tenemos dentro de nosotros después de la Pascua, ¿no? Pero también, sí, claro, ese es así se explica en la Biblia, ¿no? Otra pregunta. ¿Un avivamiento afecta todas las esferas de la iglesia? Sí, claro, claro, claro. Also, pero no sabemos antes porque es una obra de Dios, ¿no? Y no somos sus trabajadores, ¿no? Y no sabemos. Y personalmente yo pienso, yo no sé cómo va a ser el próximo alevamiento de grande. Yo pienso que tenemos que estar abierto, como quería explicar con estos 5 aspectos de la misión de Dios. En cualquier área se puede empezar y cuando escuchamos que tenemos que hacer algo allá, tenemos que hacer. Ese es mi punto de vista, ¿no? Cuando alguien ve que tengo que hacer algo con los niños, se hace con los niños. Cuando se trata de mejorar la música, más alabanza, depende cómo nosotros interpretamos, cómo nos habla Dios, por la palabra, por medio de oraciones, y eso tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Una última pregunta que dice, cuidar la creación y ser activista, bueno, y ser activista en la iglesia son muestras necesarias en un avivamiento. No, activismo seguramente no. Em, por ejemplo, por momento hay observaciones en Europa que hay un levantamiento silencio. Es muy interesante. No tiene que estar fuerte de mucha actividad. También es posible que muy tranquilo se entra algo nuevo. Y yo personalmente, yo pienso que estamos se empieza una nueva época de la misión mundial, que después del tiempo de Corona, estamos entrando a nueva época de la misión de Dios. Y, y el rol, por ejemplo, de Perú se va a cambiar totalmente en esta misión del mundo. No, ustedes están más importantes para la misión de Dios como Suiza o Europa, Latinoamérica, por ejemplo. Yo veo un rol muy importante para ustedes, pero no va a ser bucha y mucho activismo, es con sabiduría y con el Espíritu Santo. Y ese puede ser algo fino y tranquilo. Bien, muchas gracias damos al expositor de esta tarde que nos ha traído este hermoso tema. Una vez más lo repetimos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para quien pedimos un fuerte voto de aplauso. Mm. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con su presencia y con su exposición de esta tarde.